El glomérulo es la unidad de filtración básica del riñón. Está formado por la ramificación de la arteriola renal aferente y sostenido por una matriz estructural llamada mesangio. La membrana basal glomerular proporciona una barrera selectiva de tamaño y carga para el paso de macromoléculas circulantes desde el plasma a la orina. Asimismo, en el lado urinario de esta membrana hay una capa de células epiteliales, los podocitos, cuya unión proporciona otra barrera para la filtración de macromoléculas. Los capilares del glomérulo están rodeados por la cápsula de Bowman, una capa única de células epiteliales parietales que forman un saco, que se continúa con el túbulo renal y en el que se recoge el filtrado de dichos capilares, pasando después al túbulo renal. La enfermedad renal glomerular es el resultado de muchas enfermedades adquiridas o hereditarias, y es frecuente la coexistencia de distintas lesiones histológicas en un mismo individuo. El programa de hoy será el primero de 2 episodios sobre enfermedad glomerular. En él trataremos las generalidades de esta patología, el síndrome nefrótico y la proteinuria sin síndrome nefrótico. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al tercer capítulo de Medicina On Air. Hoy os traigo un contenido que va a ser dividido en 2 partes, en 2 programas. En el primero de hoy vamos a hablar de enfermedad glomerular, de sus generalidades y de la proteinuria con y sin síndrome nefrótico, para dejar para la segunda parte, que también tratará sobre enfermedad glomerular, las glomerulonefritis, así como la hematuria glomerular aislada. Mi nombre es Pablo Espinosa, soy residente de tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria en el área 7 de Murcia y vamos a empezar la clase. Como comentaba en la introducción, la enfermedad glomerular es el resultado de muchas enfermedades que pueden ser adquiridas o pueden ser hereditarias y tiene distintas manifestaciones clínicas que varían desde ser asintomática al fracaso renal agudo o la insuficiencia renal crónica en estadio avanzado. Normalmente la técnica diagnóstica que utilizamos es la biopsia renal, que nos permite dilucidar la patología histológica subyacente, de la cual hablaremos ahora después, como comentaba antes, pueden consistir distintas lesiones histológicas en un mismo individuo, y esto hay que tenerlo muy en cuenta para el diagnóstico. Hay que tener también una serie de conceptos en cuenta, y sobre todo los he listado aquí. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una enfermedad glomerular o de una lesión que es difusa o focal, en este tema hacemos referencia según si la afectación es generalizada o abarca menos del 50% de la masa nefronal. O sea que aquí hablamos de la masa nefronal en general de todo el riñón. Más o menos del 50% será difusa o focal. Si hablamos en concreto del glomérulo individual, pues vemos que si la afectación del glomérulo individual incluye a todo el penacho, es global. Y si no incluye a todo el penacho, sino que incluye menos del 50% del penacho capilar glomerular, hablaremos de una afectación segmentaria. De manera que difusa focal hace referencia, como digo, a toda la masa nefronal, y global y segmentaria habla de la nefrona individualmente, del glomérulo individual. También hay una serie de descripciones histológicas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos en enfermedad glomerular de que tenemos una lesión esclerosante. Estamos hablando de cicatrices en el glomérulo. Necrotizante sería muerte celular a nivel del glomérulo, y cuando tenemos una lesión proliferativa se trata de un aumento de células, que puede ser en el mesangio, entonces será mesangial, dentro de los capilares, que será endocapilar, o fuera de los capilares, que será extracapilar, y son las conocidas semilunas, que no son más que acumulaciones de macrófagos, fibroblastos, proliferación de células epiteliales y de fibrina en el espacio de Bowman, y representan pues una lesión, una ruptura de la membrana basal glomerular y una lesión grave en la pared capilar glomerular. Eso serían las llamadas semilunas. ¿Cómo se puede llegar a una disfunción glomerular, a una enfermedad del glomérulo? Pues bueno, hay distintos mecanismos. El primero sería una disfunción de los podocitos, pues por una enfermedad genética, por ejemplo, como pasa en el Alport, en el síndrome de Alport. Otra sería una afectación de los podocitos, que son, como comentaba, unas células especializadas, como comentábamos en la introducción, que son muy importantes para esta patología. Se afectan y se produce una proteinuria por factores circulantes. Pues esto puede producirse en la enfermedad de cambios mínimos o en la glomerulosclerosis focal segmentaria, por ejemplo.
También podemos tener una disrupción mecánica del glomérulo por depósito de alguna proteína normal en las asas capilares o en el mesangio. Por ejemplo, en enfermedades como la diabetes o la amiloidosis podría haber, como digo, una disrupción mecánica del glomérulo por depósito ahí de proteína normal en esas asas o en el mesangio. Hay otras enfermedades glomerulares que se producen por mecanismos inmunes, como la glomerulonefritis membranosa, por ejemplo, o por depósito de inmunocomplejos, como en el lupus eritematoso sistémico. También hay enfermedades que se producen por la activación de neutrófilos y de macrófagos, por ejemplo, las vasculitis encamediadas con afectación renal. Así que por enfermedades genéticas, por factores circulantes, por depósito de proteína normal, por mecanismos inmunes o depósito de inmunocomplejos, o por activación de neutrófilos y macrófagos, se produce un daño glomerular que lleva a la disfunción. ¿Qué manifestaciones clínicas tendrá esta enfermedad glomerular? Bueno, pues dependiendo, puede tener hematuria o proteinuria, con hematietis mórficos, cilindros hemáticos o proteinuria en rango nefrótico. Ahora hablaremos un poco de todo esto. Puede haber un empeoramiento de la función renal, por ejemplo en podocitopatías o en glomerulonefritis, más común en estas últimas. Puede haber hipertensión, puede haber edema, que puede ser periférico o periorbitario por retención de sodio principalmente. Puede haber una hipercoagulabilidad, ahora hablaremos de qué entidades es característica esta hipercoagulabilidad, o puede haber otros hallazgos sistémicos que podemos mencionar más adelante según la etiología. Comenzamos con la evaluación y diagnóstico diferencial de las principales presentaciones de enfermedad glomerular. En concreto, como os digo, vamos a tratar la proteinuria y la hematuria glomerular subdividida en síndrome nefrótico o proteinuria sin síndrome nefrótico y glomerulonefritis, hematuria glomerular aislada, pero en el capítulo de hoy solo hablaremos de síndrome nefrótico y proteinuria sin síndrome nefrótico. En primer lugar, hay que saber qué es la proteinuria y en concreto qué es la proteinuria debida a enfermedad glomerular. La proteinuria debida a enfermedad glomerular es albuminuria. Es selectivamente, si hacemos una medición cualitativa que nos diga qué tipo de proteinuria constituye qué tipo de proteína constituye esa proteinuria, tenemos que es albúmina. ¿Y eso cómo lo podemos detectar? Pues la tira reactiva de orina no es sensible a otras proteínas, solo detecta albúmina. Eso tenemos que tenerlo en cuenta para más patologías además. Y también podemos hacer una medición de la excreción de albúmina en orina específicamente. Hay una proteinuria que puede ser no debida a enfermedad glomerular y puede ser por 3 mecanismos. Como digo, puede ser tubular, que son proteínas de bajo peso molecular que filtran a través del glomérulo y son reabsorbidas de forma incompleta por el túbulo. Deberían ser reabsorbidas, pero se reabsorben de manera incompleta, de manera que aparece una proteinuria no albuminúrica en la orina. También puede haber una proteinuria por rebosamiento, que es una sobreproducción de proteínas de bajo peso molecular, que por tanto aumenta su filtración y su excreción, por ejemplo, unas cadenas ligeras en el mieloma múltiple. O puede haber una proteinuria postrenal, por ejemplo, en una infección del tracto urinario, que también acompañaría con leucocituria. Hay que determinar el origen entonces con una tira de orina, que como digo solo detecta albúmina, con una albuminuria en 24 horas o con una electroforesis de proteínas en orina con inmunofijación, que es una técnica pues, más reciente. La tira de albúmina, la albuminuria en 24 horas o electroforesis. Comenzamos con el síndrome nefrótico. En primer lugar, pues sus características son una proteinuria de más de 3.500 miligramos en 24 horas o un coeficiente proteína creatinina en orina mayor de 3.000 miligramos por gramo en un adulto. Esta proteinuria de más de 3.500 miligramos en 24 horas se puede acompañar de hipoalbuminemia, que normalmente es menor de 3,5 gramos por decilitro. Hipoalbuminemia menor de 3,5 gramos por decilitro en sangre. Y otros hallazgos comunes que lo acompañan pueden ser el edema, que puede ser, como decía antes, periférico, periorbitario, puede ser abdominal presentando el paciente ascitis o puede ser un derrame pleural. Podemos tener una hiperlipidemia con un exceso de lípidos en sangre en nuestros pacientes. Y un dato curioso es la lipiduria, que son gotas de grasa libres que pueden estar libres dentro de las células tubulares que se desprenden, que se presentan como cuerpos grasos ovalados, o estos lípidos en orina pueden estar dentro de cilindros grasos. Es curioso la morfología que podemos ver los que estéis viendo el vídeo en la fotografía en la que aparecen al mirar la orina con luz polarizada la llamada cruz de Malta, y son estas gotas de grasa que precisamente se muestran así como una cruz de Malta bajo la luz polarizada. Para el diagnóstico de proteinuria, normalmente proteinuria me refiero de síndrome nefrótico,
Normalmente se precisa una evaluación por un nefrólogo y normalmente hay una necesidad de biopsia renal. ¿Cuáles son las excepciones en las que los pacientes no necesitarían biopsia renal con un síndrome nefrótico? Pues que sea una etiología obvia. Por ejemplo, un paciente que tiene una diabetes mellitus de larga evolución puede llegar a hacer una proteinuria en rango nefrótico, incluso a presentar un síndrome nefrótico completo. Podemos tener una sospecha de amiloidosis, entonces podemos hacer una intervención mucho menos invasiva, que es la biopsia de tejido adiposo. Ahora después hablaremos de ello. Y luego, si tenemos la presencia de autoanticuerpos antifosfolipasa A2 positivos, que es un receptor de los podocitos, sabemos que podemos tener una glomerulonefritis membranosa delante, entonces en ocasiones no se realiza la biopsia renal. Así que tenemos que si tenemos antiPLA2R, antirreceptor de fosfolipasa A2, que es un receptor de los podocitos, pues podemos dilucidar que estamos ante una glomerulonefritis membranosa, una nefropatía membranosa. Hay otras pruebas de laboratorio que pueden ser útiles, pues la hemoglobina glicosilada, como digo, los autoanticuerpos anti-PLA2R. En mayores de 50 años podemos medir las cadenas ligeras libres o hacer una electroforesis de proteínas séricas con inmunofijación, como comentaba antes. Se pueden hacer serologías de algunas enfermedades víricas como el virus de la hepatitis B, C o el VIH que pueden tener relación con la etiología de la proteinuria. O podemos medir también los niveles de complemento C3 y C4, que puede ser útil. Las etiologías del síndrome nefrótico, pues bueno, puede ser primario o secundario. Mucho más frecuente el secundario. La causa más frecuente de proteinuria en rango nefrótico es la diabetes mellitus. Pero en el primario tenemos que tener en cuenta 3 tipos de lesiones histológicas principalmente, aunque aquí he listado 4, que pueden aparecer de manera primaria o pueden aparecer en relación a enfermedades sistémicas, simplemente como una descripción histológica que puede estar causada por una enfermedad sistémica, pero pueden aparecer sin que encontremos una causa clara como enfermedad primaria, y por eso lo vamos a estudiar como etiologías independientes. Así, causas primarias de síndrome nefrótico, pues tenemos la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa o glomerulonefritis membranosa, y la glomerulonefritis membranoproliferativa, que bueno, puede presentarse a veces como un síndrome nefrítico y hablaremos de ella más quizá en el próximo episodio. Aquí solo la he mencionado. Esta glomerulonefritis membranoproliferativa puede ser por C3, puede ser por enfermedad de depósito denso, glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por complejos inmunes, idiopática. De esto hablaremos más en detenimiento más adelante. En principio nos vamos a centrar en esos 3 subtipos histológicos. Y en cuanto a las etiologías secundarias, pues sabemos que puede haber, como decía, patrones de enfermedad de cambios mínimos, patrones de glomerulosclerosis focal y segmentaria, o patrones de nefropatía membranosa o de membranoproliferativa o de enfermedades por depósito hereditarias, otras como la diabetes mellitus o relacionadas con el embarazo, que pueden causar síndrome nefrótico. Entonces hay que tener en cuenta que ante la aparición de un síndrome nefrótico principalmente hay que descartar algunas patologías sistémicas. Aquí os he listado 5 que son las más importantes, que son el lupus eritematoso sistémico, la diabetes, la amiloidosis, la crioglobulinemia y en embarazadas la preeclampsia. Comenzamos con el estudio de las etiologías de los descripciones, lesiones histológicas básicas para el síndrome nefrótico, que como digo comienza con la enfermedad de cambios mínimos. Esta enfermedad es la principal causa de síndrome nefrótico en pediatría y la tercera causa de síndrome nefrótico en adultos. Normalmente es idiopática, aunque como digo en ocasiones puede ser secundaria, por ejemplo, a la nefritis lúpica. Y hay varias hipótesis patogénicas que no vamos a discutir. En la microscopía no quiero hacer mucho hincapié. Normalmente, como se llama cambios mínimos, nos podemos acordar de que la microscopía óptica es normal, que la inmunofluorescencia es normal, salvo en causas secundarias. Y en el microscopio electrónico vemos que hay más del 80% de borramiento de podocitos. Y puede haber a veces depósitos mesangiales de IgM o de C1q. Lo más importante es que la clínica se presenta como en un niño normalmente con edemas y afectación gastrointestinal, que normalmente o muy frecuentemente puede ir precedido de una infección viral o de un episodio de atopia, y el diagnóstico
Cuando vemos un niño con estas edemas y afectación gastrointestinal y sospechamos una enfermedad de cambios mínimos, tenemos que cuantificar la proteinuria, que suele ser, como digo, en rango nefrótico, más de 3,5 gramos en 24 horas. Podemos encontrar una disminución de la albúmina sérica, un aumento del colesterol, triglicéridos, y a veces puede haber un síndrome nefrótico impuro con hematuria en el 10-30% de los adultos. Puede presentarse también en ocasiones con un fracaso renal agudo. Hay que descartar causas secundarias, como digo, y en ocasiones se realizan pruebas genéticas, normalmente en menores de un año, o si hay antecedentes familiares que lo justifiquen, o en casos de enfermedad de cambios mínimos resistente a los corticoides. Esta enfermedad de cambios mínimos se trata con prednisona 1 miligramo por kilogramo y día, máximo 80 miligramos, o 2 miligramos por kilogramo cada 48 horas, máximo 120 miligramos. Se trataría durante 4 a 16 semanas, más de 16 semanas se considera resistencia, y si hay respuesta se deben ir bajando progresivamente estas dosis de prednisona de 3 a 6 meses. Así que ya sabemos que el tratamiento de primera línea es la prednisona, pero si hay intolerancia o dependencia, que se define esta dependencia de prednisona como más de 2 o más recaídas durante el descenso, o tras 2 semanas sin corticoides, o si hay muchas recidivas, que son más de 2 recaídas en 6 meses o más de 4 en el primer año de remisión, pues habrá que dar otro tratamiento. Ya sabemos que si hay intolerancia, dependencia o recidivas frecuentes, hay que dar otro tratamiento que no es solo la prednisona, sino que utilizaremos inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina A o el tacrolimus. También podemos utilizar ciclofosfamida. Aquí la diapositiva está equivocada, se refiere a ciclofosfamida. Y también podemos utilizar rituximab. El pronóstico pediátrico pues es que el 90% responden, es muy bueno, aunque a veces en el 60% de pacientes hay recidivas frecuentes, como comentaba, o puede haber dependencia. En el 20-30% de adultos puede haber en el 20-30% de niños puede haber recaídas en la etapa adulta. Los adultos, el 88% responden, aunque un 56% de ellos tienen un curso recidivante. Así que ya sabemos que el tratamiento de primera línea es prednisona. Si hay intolerancia, dependencia o recidiva, se darán inhibidores de la calcinurina o ciclofosfamida o rituximab. En cuanto a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, tenemos que es el diagnóstico más común en biopsias renales en Estados Unidos y que es la principal causa glomerular de enfermedad renal crónica en estadio avanzado. Esto es muy importante. La principal causa de enfermedad renal crónica en una etapa avanzada en adultos. Causa el 20% de síndrome nefrótico en niños y el 40% en adultos. Puede ser primaria, secundaria, que llamamos adaptativa por hiperfiltración, genética o sin causa conocida. ¿Cuál es la patogénesis? Pues en primer lugar hay una lesión podocitaria que produce un desprendimiento de la membrana basal glomerular. Esto produce que se dé una migración de células parietales de la cápsula de Bowman y que se formen puentes celulares al penacho capilar, produciendo obliteración de las asas y esclerosis, es decir, cicatrices segmentarias, como el término que hemos utilizado antes. O sea que es focal porque afecta al menos del 50% de la masa nefronal, y segmentaria porque afecta a menos del 50% del glomérulo. En la microscopía óptica tenemos, como digo, una esclerosis focal con o sin microcristales tubulares. La inmunofluorescencia no suele teñir, aunque puede haber depósitos de IgM o C1q. Y en la microscopía electrónica vemos un borramiento normalmente difuso de estas prolongaciones de los podocitos que se llaman pedicelos y en ocasiones parcheado. Normalmente la adaptativa es más parcheado. O sea que lo que tenemos que saber es que hay una esclerosis focal, como su nombre indica. Existen varios subtipos histológicos en los que no voy a entrar, pero que podrían ayudar a diferenciar las lesiones primarias, las secundarias y también a dilucidar un poquito el pronóstico de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. La clínica pues es una proteinuria típicamente en rango nefrótico y sobre todo en la primaria, que puede haber un síndrome nefrótico completo. El diagnóstico se da por una proteinuria que podemos cuantificar, una albuminemia baja y una albuminuria en sangre, en orina,
y un perfil lipídico que podemos cuantificar como elevado. Hay que descartar causas infecciosas, inflamatorias o tóxicas para la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y en ocasiones se realizan estudios genéticos si hay antecedentes familiares que lo justifiquen, si hay resistencia al tratamiento o si hay un debut pediátrico de esta glomerulosclerosis. El tratamiento, pues el más importante es el tratamiento de la primaria, en el que utilizaremos prednisona también 1 miligramo por kilogramo cada 24 horas, con un máximo de 80, o 2 miligramos por kilogramo cada 48 horas, máximo 120, igual que hacíamos en la enfermedad de cambios mínimos. Trataremos durante 4 a 16 semanas con descenso progresivo en 6 meses. Si tenemos que hay una intolerancia o que hay una resistencia a esta prednisona, pues podemos utilizar inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina A o el tacrolimus. Si hay intolerancia a estos inhibidores o resistencia, podemos utilizar dexametasona y micofenolato de mofetilo. El tratamiento conservador con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, la restricción de sodio y el control de la tensión arterial se da en respondedores incompletos. Y el rituximab no se recomienda generalmente. Vemos que es un tratamiento con algunas diferencias con la entidad previa, pero que se parece bastante. Así que también tenemos el tratamiento de la causa secundaria, que sería tratar la causa subyacente. Y si tenemos un paciente con hiperfiltración, sea por el motivo que sea, por obesidad, por la tensión arterial, por diabético, riesgo cardiovascular, vemos que la inmunosupresión no tiene ningún papel y por tanto utilizaremos este tratamiento conservador con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona como IECAS, ORA2, con restricción de sodio y control de la tensión arterial. El pronóstico depende normalmente del rango de proteinuria, de la respuesta a corticoides y del subtipo histológico, como he mencionado antes. Y es frecuente en la glomerulosclerosis focal y segmentaria que si se hace un trasplante renal se dé una recurrencia, sobre todo en la idiopática, por lo que hay que hacer controles frecuentes de proteinuria para monitorizar esta posibilidad de recurrencia después de trasplantar a un paciente con glomerulosclerosis focal y segmentaria. En cuanto a la tercera entidad, la nefropatía membranosa, vemos que es la primera causa de síndrome nefrótico en caucásicos no diabéticos, que normalmente tenemos un curso que es primario en el 60-70% de pacientes, o puede ser secundario de otras entidades, de 30 al 40% de pacientes, y la patogénesis se produce como consecuencia de unos anticuerpos que son IgG4 y que son, como comentaba antes, anti el receptor de fosfolipasa A2R de los podocitos que producen esta nefropatía membranosa. También pueden encontrarse anticuerpos contra membrana basal glomerular y depósitos de inmunocomplejos con activación de complemento y daño podocitario en ocasiones. La clínica es un síndrome nefrótico más progresivo que las entidades anteriores y puede presentar enfermedad renal crónica por proteinuria crónica. Si hay un fracaso renal agudo, hay que considerar una trombosis de la vena renal, ya que la nefropatía membranosa se caracteriza por aumentar el riesgo trombótico, sobre todo en pacientes con una albuminemia menor de 2,8 gramos por decilitro. Recordad, la nefropatía membranosa se trombosa y por tanto, sabiendo que tiene un síndrome nefrótico mucho más progresivo que puede progresar a enfermedad renal crónica, si encontramos un fracaso renal agudo tenemos que sospechar de un fenómeno trombótico de la vena renal, sobre todo en pacientes con menos de 2,8 gramos por decilitro. El diagnóstico se hace por biopsia. Vemos que en la microscopía óptica encontraremos un engrosamiento de la pared capilar que se llama, o que se denomina normalmente en los libros spikes, espículas. En la inmunofluorescencia encontraremos un depósito granular de IgG y de C3. Y en la microscopía electrónica depósitos subepiteliales y borramiento de pedicelos. En la etiología primaria, el 15% de ellas presentan depósitos de PLA2R, que son PLA2R positivos en el glomérulo. El anti-PLA2R sérico es muy específico de la etiología primaria. Por tanto, para la evaluación de la nefropatía membranosa, lo que tenemos que hacer es determinar los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 y si son negativos podríamos determinar otros anticuerpos que a veces no están disponibles en todos los hospitales, que son los anti-THS D7A.
Si hay historia o biopsia que sugieran un origen secundario, deberíamos hacer un screening de cáncer, sobre todo en ancianos y en pacientes con histológicamente una nefropatía membranosa y anticuerpos anti-PLA2R negativos. Además, se debe tener alto índice de sospecha de trombosis, como decimos, y podemos realizar estudios para enfermedades autoinmunes, virus y sífilis que pueden ser causas de nefropatía membranosa secundaria. Hay que considerar en pacientes con trasplante de médula ósea la posibilidad de que esta nefropatía aparezca como una enfermedad de injerto contra huésped. Para el tratamiento son fundamentales las medidas antiproteinuria, que son un poquito parecidas al manejo conservador que comentábamos antes, inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona en concreto y ECA-YARA2. Y para las complicaciones del síndrome nefrótico y si hay complicaciones del síndrome nefrótico o proteinuria más de 4 gramos cada 24 horas, a pesar de 6 meses de tratamiento con medidas antiproteinuria, habría que asociar inmunosupresores. O sea que si los IECA-YARA2 en 6 meses no han hecho que la proteinuria baje a un rango aceptable o hay complicaciones del síndrome nefrótico, habría que añadir glucocorticoides y ciclofosfamida, que pueden ser en terapias alternantes o continuas, o ciclosporina o tacrolimus o rituximab. Hay que valorar, según el paciente, la anticoagulación profiláctica y sobre todo en pacientes con una albuminemia, como digo, con menor de 2,8 gramos por decilitro. El pronóstico, pues hablamos aquí siempre de la regla de los tercios. Un tercio remite, un tercio progresa lentamente a insuficiencia renal crónica y un tercio progresa a insuficiencia renal crónica terminal. Por eso normalmente si encontramos un fracaso renal agudo tenemos que sospechar de una etiología trombótica. Los niveles de este anticuerpo, anti-PLA2R, sirven para monitorizar la respuesta y también para predecir el pronóstico, y hay recurrencia hasta en un 40 o 50% de trasplantados renales. Ahora vamos a hablar de la proteinuria sin síndrome nefrótico. Sus características pues, pueden variar en su cantidad, desde ser de varios miligramos hasta incluso ser una proteinuria en rango nefrótico sin síndrome nefrótico completo, que sabemos que estaba compuesto por varias características, y puede tener grados variables también de deterioro de la función renal, de hipertensión y de hematuria. Pero sabemos que puede ser aislada o no aislada. Se considera aislada en ausencia de enfermedad sistémica y de hipertensión, hematuria o azotemia, que es el acúmulo de productos nitrogenados. O sea que si no tenemos enfermedad sistémica, hipertensión, hematuria o acúmulo de productos nitrogenados, consideraremos que tenemos una proteinuria sin síndrome nefrótico aislada. Esta proteinuria aislada en asintomáticos y que no tengan una etiología obvia nos tiene que hacer evaluar varias entidades. En primer lugar, que sea una proteinuria transitoria, por lo que siempre hay que repetir el test cualitativo para ver si sigue o no la proteinuria. Si no sigue, no hay que hacer ningún estudio más. Se entiende que es una proteinuria transitoria. También existe una proteinuria ortostática, que sobre todo hay que evaluarla en menores de 30 años. Es una entidad que se caracteriza porque se da una proteinuria en bipedestación con una excreción normal en posición supina o recostada. Esta enfermedad es benigna y tiende a la autorresolución. Pero sin embargo, si encontramos que no tenemos una proteinuria transitoria o una proteinuria ortostática, sino que tenemos una proteinuria que es aislada pero que persiste, habría que hacer determinadas pruebas, como una ecografía renal, para evaluar, por ejemplo, trastornos estructurales como la nefropatía por reflujo. Y luego habría que hacer una cuantificación de cadenas ligeras libres séricas y una electroforesis de proteínas séricas con inmunofijación para evaluar la presencia de una posible gammapatía monoclonal. Así que ecografía renal, cuantificación de cadenas libres, de cadenas ligeras libres séricas y una electroforesis de proteínas séricas con inmunofijación para evaluar la gammapatía monoclonal. ¿Cuándo se hace una biopsia renal en proteinuria aislada? Pues normalmente no está indicada en niveles bajos de proteínas menores a 1 gramo diarios. Pero puede ser útil en pacientes con niveles más altos e incluso en pacientes con pediátricos en rango subnefrótico. Se ha podido diagnosticar a veces nefropatía membranosa con una proteinuria aislada, glomerulosclerosis focal y segmentaria, glomerulonefritis relacionada con infecciones, esclerosis global focal, glomerulonefritis proliferativa mesangial o una proteinuria con riñones normales. Y también una biopsia en pacientes adultos en rango subnefrótico o en niños
puede hacernos que encontrar hallazgos que sugieran una enfermedad sistémica, de manera que hay que individualizar un poco según el nivel de proteinuria y según las condiciones acompañantes. Para dar unas pautas, cuando se indica generalmente la biopsia en una proteinuria aislada, cuando estamos buscando, sospechamos o sabemos que hay una gammopatía monoclonal, cuando tenemos una proteinuria mayor de 3.000-3.500 miligramos al día, es decir, ya en rango nefrótico, o si el paciente desarrolla una hematuria, una azotemia, que recordemos que era un acúmulo de productos nitrogenados, o un aumento progresivo de la proteinuria que no baja. En cuanto a la proteinuria no aislada, es la que está acompañada de hematuria o de una función renal reducida y normalmente precisa una evaluación por parte de nefrología y una biopsia renal. Esta biopsia renal en la proteinuria no aislada se puede diferir si tenemos una etiología obvia, por ejemplo una nefropatía diabética conocida, una función renal crónicamente reducida, unos riñones atróficos en las imágenes renales, o si pensamos que la realización de una biopsia renal por estos u otros motivos no va a modificar la actitud terapéutica con nuestro paciente. Asimismo, nos podemos ahorrar la biopsia renal en pacientes con sospecha de amiloidosis en una gammopatía monoclonal, haciendo, como decía antes, una técnica mucho menos invasiva, que es la biopsia de grasa subcutánea abdominal. El diagnóstico diferencial de proteinuria no aislada es muy amplio. La mayoría son glomerulosclerosis focales y segmentarias secundarias a diabetes mellitus, a reducción de la masa nefronal o a inflamación previa que resultó en una fibrosis por otros motivos, aunque puede haber otras causas menos comunes de proteinuria no aislada, como una enfermedad, una nefropatía membranosa en estadio temprano, una glomerulonefritis leve que no tiene hematuria, una enfermedad por depósito como el Fabry o la amiloidosis. E incluso en pacientes con enfermedad cardiovascular o con alto riesgo cardiovascular puede haber una proteinuria no aislada por una excreción anormal de albúmina, que normalmente es verdad que es menor a 300 miligramos diarios. Esta excreción anormal probablemente se deba o esté en relación a una disfunción endotelial en estos pacientes con enfermedad cardiovascular. Como puntos clave, ya que la clase es bastante difícil y densa y todavía debemos continuar con la siguiente parte dentro de 15 días, hay que saber que la enfermedad glomerular es el resultado de muchas enfermedades y que puede ser asintomática, causar fracaso renal agudo o una enfermedad renal crónica en estadio avanzado, que sus manifestaciones clínicas asociadas son principalmente la proteinuria y la hematuria, que hemos estado discutiendo la proteinuria y hablaremos de la hematuria el próximo día, el empeoramiento de la función renal y en ocasiones hipertensión arterial, edemas, hipercoagulabilidad o hallazgos sistémicos. Los síndromes se clasifican según el patrón de anomalías urinarias, según las características sistémicas y según el grado de insuficiencia renal que le producen al paciente. Además, sabemos que la proteinuria glomerular es albuminuria, es decir, la proteinuria que se pierde desde el glomérulo es cualitativamente la proteína de la albúmina y se identifica en una tira reactiva o en una medición cuantitativa o cualitativa de albúmina. Por ejemplo, la cuantitativa sería la cuantificación de albuminuria en 24 horas. Esta proteinuria glomerular puede ser asociada a un síndrome nefrótico, donde tenemos 3 lesiones histológicas principales. La enfermedad de cambios mínimos, que suele ser idiopática, que es la primera causa de síndrome nefrótico en pediatría, cuyo diagnóstico se hace con pruebas de laboratorio o con genética normalmente. El tratamiento sería prednisona de 4 a 6 semanas, como he discutido antes, y el pronóstico suele ser bueno. En cambio, la glomerulosclerosis focal y segmentaria se produce por una lesión podocitaria. Puede ser primaria, secundaria por hiperfiltración, que llamamos adaptativa. Puede ser genética o puede ser sin causa conocida. El diagnóstico se realiza mediante biopsia renal y el tratamiento depende de si es primaria, donde utilizaremos la prednisona, secundaria, donde trataremos la causa, o si es adaptativa por hiperfiltración renal, donde haremos un manejo conservador. El pronóstico depende de ciertas características que hemos comentado en el determinado apartado. La nefropatía membranosa se caracteriza por la presencia de anticuerpos anti-PLA2R normalmente. Puede ser primaria, donde sobre todo en esta están estos anticuerpos, o secundaria, y es la primera causa de síndrome nefrótico en caucásicos no diabéticos. El diagnóstico de la nefropatía membranosa se hace mediante la presencia de estos anticuerpos PLA2R o por la presencia de anti-THSD7A, y en la biopsia veríamos los conocidos spikes. El tratamiento se hace con IECARA2 antiproteinúricos
con o sin inmunosupresores dependiendo de la respuesta y con o sin anticoagulación oral dependiendo del riesgo trombótico del paciente, sobre todo en pacientes con menos de 2,8 de albúmina en sangre. El pronóstico se define según la regla de los 3/3 que hemos comentado. Y de la misma manera, la proteinuria glomerular puede ser sin síndrome nefrótico, donde tendremos una proteinuria aislada o no aislada, dependiendo de la entidad, y eso condicionará el manejo y el tratamiento que tenemos que realizar con el paciente. Y esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado de la clase como yo preparándola. Vamos a seguir produciendo contenido. Cada 15 días vamos a subir una clase. Además, en Instagram estamos subiendo muchos casos clínicos. Nos podéis seguir en @MedicinaOner. Y os queríamos agradecer la acogida que está teniendo el proyecto de Medicina On Air, tanto en nuestro Instagram como en nuestros podcasts, y progresivamente iremos ampliando esta nueva manera de hacer medicina para acercar la actualización médica a todos vosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa de Medicina On Air.